Manuelito, hablemos de los chircales porque usted viene emocionada con esas historias. Sí, claro que sí, Les Chircales. Al frente de este embalse, aquí donde vemos esta montaña, ¿Sí? había un señor que se llamaba Paulo Sánchez. Sí. Él tenía un chircal donde fabricaba el ladrillo, Vea pues. donde amasaba, donde todo, el proceso, todo. Y todo esto se surtía de él. Él era el que surtía todo esto. Recordemos que antes se hacía el bareque, ¿verdad? ¿Su merced Ah, sabe cómo se hacía el bareque? sí, por supuesto que sí, el bareque. Se ponían los cuartos, se armaban los cuartos con varas, Sí. por eso se llamaba bareque, Sí. con varas, y después se mezclaba un barro y ese barro se le pegaba por dentro y por fuera, y Sí. allí quedaba eso. En las casas grandes de aquella época de hace 60 años o algo así, Sí. era de bareque. De bareque. Y le echaban boñiga de vaca cuando llegó la vaca, ¿verdad? Eso Sí, era para curarla. le mezclaban boñiga de vaca que para darle más consistencia Ujú. al barro. Sí. Pero sí, eso era así cuando existían las casas de paja. Sí. Entonces en ese momento eran las casas de paja. En la vereda de Tierra Negra existía un señor con su esposa que hacían el cuan. ¿Qué es el cuán? El cuan era con el que se amarraba todo este bareque y todas estas cosas y estos zarzos que se hacían, porque se Sí, hacía, casi todas las casas había zarzos había zarzos. antiguamente. Entonces el bareque, el encañe, digamos, la maderita, se amarraba con cuan en cambio de comprar, qué sé yo, pita, Aquí cabulla. utilizamos, bueno, utilizamos porque ahorita ya la naturaleza no tanto, pero el chusque, que es familia del Ah, bambú. cómo no, pero por Sí, supuesto, todas las quebradas estaban llenas de a ese a chusque. la orden Claro. del chusque. Hablemos, bueno, estamos hablando de los chircales, pero es que nos tocó devolvernos al bareque porque desde ahí sale el chircal también, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, cuénteme, ya que hablamos de los zarzos antes de que se me olvide a mí, ¿para qué eran esos zarzos? ¿Y Ah, qué es un zarzo? Para los que no lo sabemos. un zarzo, a ver, después del enmaderado que viene para poner la paja, Sí, ¿no? Que era en ese entonces, debajo de ese enmaderado se construía ya horizontalmente una cosita en bareque, como una cuevita encima de la casa, digámoslo así, ¿verdad? debajo del tejado, digamos. Sí. En esa época era de paja. Ujú. Ahí, y ahí se guardaban las cositas. Ahí se guardaban las cositas. ¿Qué tal cosa? Está en el zarzo, mi hijo, búsquela en el Las zarzo. ollas grandes, los Sí, calderos, sí, cualquier cosa las que reliquias. llegaba una visita y que tenían que hacer un caldo en una olla más grande. Bájela que allá está en el bareque, bájela que Sí, allá está en el el bareque. zarzo, sí. Eso, entonces todas esas cositas, eso era muy útil. Muy bien. Eso era muy útil, porque era la despensa, entre comillas, Sí, pues, donde se claro, guardaban donde las se cosas guardaba. allá. Y Sí. eso de despensas me habla muy bien, porque recuerda que antes habían hasta unos ganchos que parecían una S, los colgaban en unas puntillas y se ponía a secar la carne. Pero por supuesto que sí, claro que sí, sí. Se salaba la carne y se ponían esos ganchos, sí señora, Sí, claro. El gancho tenía forma aquí para enganchar, por eso se llamaba gancho, y aquí para colgar la sí, carne. exacto. Claro, sí, eso Sí. era una Se maravilla. pesaba hasta la papa con la romana, ¿Cómo se hacía no? el famoso chucula, Sí, con por el cacao de supuesto. harina. El cacao de harina con el chocolate, eso era el chocolate Lucker con panela. Sí, Y se y derretía esa panela y se mezclaba con ese chocolate. los 7 granos que Los llamamos. también. Sí. Y allí, y eso, el baúl no faltaba en la casa, el baúl para guardar el chocolate. Y los niños para robarse en el Y chocolate, porque definitivamente yo fui las rí, que comí mucho chocolate así. ríase lo que tenía que correr uno para llegar y abrir ese baúl, que no lo estuvieran viendo, por favor, Sí. que la mamita ni nadie lo estuviera viendo y sacaba su pastilla de chocolate Y y corra. corra para detrás de la Sí. casa a comerse su chocolate allá. Sí, Eso es claro, verídico porque yo lo sí, viví sí. también. Después del bareque, volvamos a la construcción de la casa, después del bareque llegó el adobe, ¿verdad? El adobe, por supuesto, sí, el adobe, Que será sí. que ya como una forma de ladrillo también se hacía en gavetas Pero cuadradas, pero crudo, exacto. era ¿Qué crudo, sí, significa sí. crudo? Que no está cocinado como el ladrillo. Mm, Está, se mezcla el barro, hay unas gaveras donde se hace el adobe. En aquella época las gaveras eran de acuerdo al cliente que las necesitara, ujú. porque entre más ancha fuera la pared, Sí, mucho mejor se protegía la casa, sí, claro. muchísimo mejor. Entonces allí se mezclaba ese barro, se metía en la gavera, se cortaba, Ujú. se dejaba que secara 15, 20 días
y se le daba la vuelta y otra vez, y ahí sí se podía traer y se empezaba a sentar con barro también. Ahí se sentaba con barro. Claro. Entonces ahí seguía. De ahí esas casas que todavía existen algunas aquí en la vereda, que tienen como 80 centímetros de ancha la pared y toda esa cosa que se dice que esas casas tienen calefacción natural, porque se guarda, esas paredes guardan mucho el calor. En ese tiempo no habían ventanas tan grandes, pero no se sentía frío en las casas, de verdad. De verdad que No, no. no se nos olvide que yo no edito mis videos, por eso han visto que el perrito toma agüita en la fuente, que eso es muy hermoso, que el otro perrito está ladrando, pero no se preocupen que aquí todo es en vivo, estamos Correcto. Definitivamente de esa manera. Don Manuelito, luego del adobe, ahí sí llegamos al ladrillo. Y en la parte en Escuatá también hay un chircal, ¿cierto? Ajá, cómo no, allá también hay un chircal. Allá también hay un chircal que surte todo ese sector. Por supuesto que sí. Tuve la oportunidad de conocerlo, Sí, ese sí. claro. Y aquí, después de que hiciste aquí subiendo hacia Esquilé, ahí era don Guillermo Rojas. Sí. Ahí era don Guillermo Rojas, atrás del ancianato. Sí. Ahí él era su chircal ahí, pero él era de mollas, porque el trabajo de él era mollas para los hornos. Entonces, las mollas son como unas vasijas bien grandes, ¿no? Hondas. Muy grandes, hondas, sí, señora. Bueno, don Manuelito, y aquí hablamos del señor que tenía su chircal, donde en este punto que vemos el embalse. Don Manuelito, hemos hablado de las minas de sal, hemos hablado de las minas de carbón, hemos hablado de los chircales, hemos hablado de las casas en Bareque, y ahora nos vamos a la iniciación de este embalse, el embalse del Tominé. Entonces nos veremos en el próximo video hablando del embalse del Tominé. Perfecto.